Otra de las nociones claves que manejas y que yo creo que será una constante en la manera en la que los españoles nos hemos visto a nosotros mismos o las tradiciones progresistas han visto a España y cómo se nos ha visto desde luego desde el exterior, que es nación tardía. ¿Eso qué quiere decir? Fíjate, es muy curioso que ese es un concepto que aplica Helmut Plessner a Alemania, ¿no? Y en realidad es un diagnóstico que establece Plessner para intentar explicar cómo es que Alemania, el espíritu burgués alemán, la gran cultura alemana, fue seducida por el problema nazi y acabó hundido en el problema nazi, ¿no? Entonces, podemos decir que la nación tardía es un síndrome específico que en España se manifiesta de un modo muy claro, que consiste justamente en haber dispuesto de poderes estatales no suficientemente legítimos, nunca, no suficientemente integradores, nunca, y haber generado una especie de incapacidad política por inhibición respecto de esos poderes permanentemente oligárquicos o permanentemente lejanos de los intereses populares. Tanto Alemania como España, por una razón o por otra, consideraron que la política era un ejercicio al que la inmensa mayoría de la población no estaban en condiciones de acceder y que por lo tanto generaba pasividad y carencia de conciencia de poder constituyente. Podemos decir que la nación tardía es esencialmente una constitución que nunca ha podido estabilizar un poder constituyente claro y popular. Podemos decir que esto es igual que la revolución activa. Podemos decir que sí, pero con una condición, que el poder constituyente solo es tal cuando está en condiciones de revisarse a sí mismo sobre sus propias bases. Esto es, una nación tardía no es cuando se forma un poder constituyente. España ha tenido muchos poderes constituyentes, pero no ha tenido ninguno, ni uno solo, que haya sido capaz de reformularse, de renovarse, de revisarse y de autotransformarse sobre las propias bases. Nunca España ha convocado al pueblo español, nunca los poderes estatales han convocado al pueblo español para aprobar la Constitución, solo la del 78, pero todavía nunca en toda la historia han convocado ningún tipo de referéndum o ningún tipo de nuevo poder constituyente para revisar una Constitución. Y esa inseguridad, que consiste en que tenemos una Constitución pero no estamos en condiciones de volver a los consensos constituyentes, eso es el síndrome de inseguridad fundamental de una nación tardía. Y esto es la marca fundamental, a mi modo de ver, de la derecha española. Esto es, el no confiar nunca en su propio pueblo, no estar en condiciones nunca de convocarlo de nuevo para regenerar un consenso actualizado. Esto es, un poder constituyente verdadero es el que acompaña activo a un pueblo a través de su historia. Y esto todavía, en la larguísima historia de España, no ha acontecido ni una sola vez. Creo que esto tiene que ver con un elemento que señalas, que yo creo que es clave para entender España, que es la relación y la tensión entre Estado y nación. Digamos, España es fundamentalmente un Estado. ¿Fue un Estado? Un Estado que en todo caso se identifica con la monarquía, no con la nación, y que en tanto que Estado que tendría, digamos, como atribuciones ser capaz de construir las bases culturales, sociales y económicas de una nación, en eso fracasa. Es capaz de sobrevivir como Estado, de mantenerse como Estado represor, de, digamos, atrincherarse como Estado vinculado con la monarquía, pero es incapaz en tanto que Estado de configurar una nación en términos económicos, culturales, estructurales. Sí. Yo estoy de acuerdo con este relato y lo que deberíamos es estar en condiciones de buscar alguna causa. ¿Por qué ha sido así? ¿Por qué el Estado español nunca ha estado en condiciones de configurar nación? Porque finalmente
Perry Anderson tiene razón, la nación es un constructo, pero ¿por qué determinados estados forman naciones y por qué otros no los forman? Y yo creo que esto está íntimamente relacionado con los dispositivos de poder sobre los que se organizan en España los poderes públicos. En este sentido, yo creo que la primera dificultad para que el Estado español funde nación es que, en realidad, el Estado español no ha tenido la impronta del reino, sino ha tenido fundamentalmente la impronta imperial. Esto parece que tiene poco sentido, porque no estamos en condiciones de diferenciar lo que es la forma imperio de la forma reino, pero en realidad es extraordinariamente relevante, porque nunca la forma imperio tiene una aspiración fundamental a la homogeneidad. Claro. La forma imperio es una forma de acumulación, una forma de expansión, de un principio de expansión sin límites, y por lo tanto es una sociedad formadora de heterogeneidad. Y asimetrías, claro. Y de asimetrías. Claro. Esto es lo que le permite, en cierto modo, a España sobrevivir hasta 1640 de un modo más o menos normal, pero lo curioso es que a lo largo de todo el siglo XVIII los Borbones quisieron igualmente mantener esa estructura imperial porque sabían que legitimaba, en cierto modo, su dominación americana. Que España ha sido un poder de naturaleza imperial se ve perfectamente claro, a diferencia de Portugal, que es un reino, y un reino con bases nacionales, en la forma en que hemos transferido esos imaginarios a América Latina. España ha transferido un imaginario de heterogeneidad a América Latina. Todo Brasil es igual de grande que toda América Latina, sin embargo es un país. España no ha sido capaz de transferir una idea de homogeneidad a América Latina y está fracturada permanentemente y las guerras de independencia, como sabemos, fueron también guerras civiles, guerras de fronteras, etc. Eso es la primera cuestión. Por cierto, que eso permitió que Cataluña se mantuviera dentro del imperio, manteniendo sus heterogeneidades. Totalmente. ¿no? Pero la segunda, a mi modo de ver, es tan importante como esa, y es la extraordinaria debilidad del cristianismo español. Una extraordinaria debilidad que viene caracterizada por no tener reforma, porque la reforma, si nos damos cuenta, fue el gran momento de renovación del espíritu comunitario, del espíritu cívico. Pero ¿cómo se puede configurar una renovación del espíritu comunitario y cívico con un cristianismo basado en un tribunal de inquisición que somete judicialmente a la gente para saber su religión? Con eso no se puede edificar realmente una estructura comunitaria, ni se puede edificar un poder que merezca la confianza de los ciudadanos, porque el poder construido sobre una Inquisición general, que por cierto fue la única legislación supraimperial, o por decirlo así, la de la Inquisición. La de la Inquisición, era la única homogeneizadora, pero sin poder configurar un vínculo sentimental y un vínculo nacional, claro.